Saludo al pastor y a su esposa, a los santos del Altísimo y a los amigos que están aquí en esta hermosa tarde, que han sido traídos por la gracia del Señor Jesús. Epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, capítulo 2, verso 14 al 18. Vamos a dar lectura en el nombre de Jesús. Y ahí vamos a extraer el pensamiento que Dios desea, anhela y quiere compartirnos en esta hermosa tarde. ¿Están conmigo ahí? Hebreos capítulo 2, verso 14 al 18. Amén. Gracias a los hermanos de proyección esta tarde. Vamos a leer al unísono estos 4 textos sagrados y ahí está el pensamiento que Dios quiere transmitirnos en este instante. Dice la Biblia: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dígale al que está a su lado en esta tarde las consecuencias del Calvario. Siéntense cómodos. Las consecuencias del Calvario. Permítame en este preciso instante, hermanos y amigos que están aquí en esta hermosa tarde, hacer aquí una breve introducción alusiva al enfoque de este sencillo mensaje a los santos y a los amigos que están aquí. El Calvario de Cristo, por más que haya sido trágico, no es una simple tragedia. No es aquella muerte de la que todavía nos lamentamos. No es aquella pérdida invaluable, difícil de reponer. No es aquel martirio absurdo que no debió suceder. Todas las muertes por ideales o por defender a un pueblo o por altruistas que sean, carecen de sentido y palidecen ante la muerte de Cristo Jesús. La única sangre que sí valió la pena derramar fue la de Cristo Jesús. Cualquier conflicto puede ser dirimido en diálogo o en cese bilateral, pero la muerte de Cristo era innegociable. Lo que estaba en juego era imposible conquistarlo de otra manera. Y los dividendos de la muerte de Cristo superan de lejos cualquier otro martirio. Y los resultados lo dicen con creces. La porción en cuestión plantea 4 consecuencias directas. Número 1, destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El verbo griego ekaterguein no se traduce como destruir, sino como anular legítimamente, es decir, reducir a la impotencia. No se le infligió una destrucción total, sino parcial.
hasta su condena eterna. El mayor damnificado, lastimado, dañado y perjudicado, afectado del Calvario fue el diablo. Y su sistema, su poder permaneció intacto hasta la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Evidentemente, el enemigo empezó a sufrir durante el ministerio de Cristo Jesús. Por eso el relato de Hechos capítulo 10 verso 38 dice la Biblia: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahora, del diablo se dice que puso el mundo como un desierto, asoló ciudades y a sus presos no les abrió la cárcel. Y es el profeta Isaías, en el capítulo 14, versos 16 y 17 dice la Biblia: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. La Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Es padre de mentira, homicida desde el principio. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. ¿Sabe una cosa? El diablo solamente le teme a una sola cosa. El diablo solamente le teme al poder del evangelio en sus cautivos. Porque cuando evangelio toca el corazón del cautivo, el evangelio trae luz al cautivo. Deja las tinieblas y entra a la luz divina que es Cristo Jesús. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Engaña a todo el mundo. Jesús el Señor apareció para deshacer, desbaratar y desmenuzar las obras del diablo. Número 1, cada sanidad y cada liberación, cada alma convertida socavaba progresivamente, lentamente y paulatinamente la infraestructura del infierno, debilitando poco a poco, pero especialmente con su muerte. Cristo Jesús asestaba el más duro golpe a Satanás. Por eso Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O previo a un combate entre la serpiente y la simiente de la mujer. En esta ocasión, la simiente de la mujer que hirió a la serpiente en la cabeza había sufrido un golpe bajo. Y se cumplió la profecía de más de 4,000 años atrás, cuando él dijo: esta te herirá en la cabeza. Es decir, que Cristo Jesús, él puso el pie sobre la cabeza de Satanás. Número 1, lo destronó, lo derrocó, lo desestabilizó, lo descontroló. Satanás perdió la autoridad y perdió el rumbo. Ahora, cuando uno golpea a una serpiente en la cabeza, el cuerpo comienza a retorcerse, se desubica, ya no tiene dirección. Satanás perdió el rumbo. Es contradictorio que un combate en las condiciones físicas en las que quedó Cristo fue quien venciera. Si así quedó el victorioso,
como quedaría el vencido. Además, su victoria fue sobre todos los demonios. Y es el apóstol San Pablo escribiendo a los Colosenses, capítulo 2, verso 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora, la expresión despojar y exhibir públicamente reviste la idea de un combate. Siendo resucitado Cristo Jesús, dice la Biblia, 1 Corintios 15, 54 y 55, dice la Biblia: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, la victoria de la resurrección se ha tragado el poder de la muerte al decir Jesús en Apocalipsis 1, 17 y 18 dice: cuando le vi, caí como muerto, dice Juan, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el que estuve muerto, mas ahora vivo y tengo en mi poder la llave del infierno y de la muerte. En el que el vencedor, quitando las armas como la ropa de su derrotado, los exhibió, es decir, y lo expone. Cristo expuso al diablo a una vergüenza pública. Le quitó el dominio sobre nosotros y los puso a la burla. La victoria de Cristo Jesús, en consecuencia, impactó la muerte, a la que despojó de su dominio sobre los hombres. No que los hombres no mueran, sino que quienes duermen en el Señor serán liberados de la potestad de la muerte. El Señor dice: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo en mi poder la llave de la muerte y del Hades. Que tiene en su poder la llave del infierno y la muerte. Es decir, esto implica que está asegurada la resurrección del creyente. Y la tenebrosa expectativa de la muerte, porque había una expectativa tenebrosa de la muerte del Calvario hacia atrás. Por eso el Salmo 6, verso 5 dice: porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Es decir, esta muerte es sustituida por la esperanza. Filipenses 1:20 dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún más, la victoria de Cristo confiere autoridad sobre, número uno, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la muerte para sus redimidos. Número dos, libertó a los que estaban cautivos. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la carne. Es decir, este texto es aplicado al Señor Jesucristo como el ungido, como el Mesías. Isaías está profetizando lo que dice Lucas capítulo 4 verso 14. Consecuencia lógica:
de las victorias en las batallas. Siempre que había un conflicto, había un botín de por medio. Habían vestidos, armas, caballos, personas y provisiones. Eran el botín. El ganador tomaba todo lo que era de su oponente. Isaías, Génesis 14, 16 dice: y recobró todos los bienes, hablando de Abraham, también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Es decir, el gran botín del diablo eran las almas que había secuestrado en el parque del Edén. El rescate era muy difícil, dado el poderío del enemigo. Ahora dice la Biblia: cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ahora la profecía de Isaías 49, 24 dice: será quitado el botín al valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Esta escritura está señalando lo que sucedería en el Calvario. Ha dicho Jehová: esta escritura había de cumplirse en el Calvario. El Calvario de Cristo fue la batalla por libertad al cautivo. Jesús es el Señor. ¿Sabe qué hizo Dios? Se metió en lo más recóndito de sus previos, y habiendo peleado nuestro pleito, Cristo nos trajo la victoria, nos dio libertad. Por eso Gálatas 5:1 dice: está pues firmes. ¿Dónde? En la libertad con que Cristo os hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y conoceréis la verdad. ¿Cuántos conocen la verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis. ¿Cuántos han sido libertados por el Señor? No todos, pero bueno. ¿Cuántos han sido libertados por el Señor? Y en tanto que para con Dios Cristo en la cruz pagó el precio de la redención. Para con el diablo peleó nuestra liberación. Ahora somos libres de la influencia caprichosa del diablo. Libre de la enfermedad. Por su llaga más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga hoy seremos. Ese fuimos, es un hecho. Ahora somos libres de condenación. Y es el apóstol San Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 8 verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Número 3, quitó los pecados del pueblo. La sangre derramada por Jesús era el antitipo del sacrificio del cordero de la expiación. Quitó en definitiva el pecado de los hombres. El día de la expiación simbolizaba y representaba el Calvario. La celebración anual era una sombra del gran día de la expiación. Aunque expiar significa cubrir, lo que en efecto hacía la sangre del cordero, el verdadero sentido usado en el Nuevo Testamento es quitar, borrar. Ahora muchos dicen
Señor, van saliendo del Señor, cúbreme con tu sangre. La sangre no cubre, la sangre limpia. En el antiguo pacto la sangre cubría, pero ahora en el nuevo pacto la sangre no cubre, la sangre nos limpia de todo pecado. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo. A mí la sangre no me cubre, a mí la sangre me limpia. Entonces, usado en el Nuevo Testamento es quitar, borrar. Ahora, el sacrificio de Cristo, además de liberar al cautivo, como quien hubiese estado en una mazmorra sucia, es limpiado por la sangre de Cristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esta limpieza es producto del sacrificio de Cristo. Nos presenta sin pecado ante Dios. Es este efecto del sacrificio de Cristo aquello que nos da libre acceso a la presencia de Dios. El sacrificio de Cristo alcanzó la expiación de nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados fueron borrados de la vista de Dios. Indica que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo en el madero. No es simplemente declaración de justicia, sino operación de justicia. No solo fuimos declarados justos, sino que fuimos hechos justos. Justificados pues por la fe, dice Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios. Número 4, para concluir. Socorre a los que son tentados. Todo lo anterior carecía de sentido si aquel vencido enemigo, valiéndose de mentiras, argumentos falsos y sutileza, lograra retomar al que fuera su cautivo, le atara de nuevo y le hiciera caer en pecado. La pérdida de la salvación es inminente. La salvación debe ser cuidada. ¿Cómo escaparemos, dice el apóstol San Pablo, si descuidamos una salvación tan grande? De pronto, aquel que la descuida no le costó nada, y lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta, pero a él le costó mucho. Él pagó el precio por ti y por mí, y lo pagó con su propia vida, derramando su propia sangre. Guarda, cuida tu relación con Dios. No le vayas a fallar a Dios. No vuelvas a caer en manos del tirano. Quién sabe si te levantes. La pérdida de la salvación es inminente. La salvación debe ser cuidada. Sin embargo, no son nuestros méritos los que nos guardan, sino la obra preservadora de Cristo. En virtud a esta amenaza, el Cristo resucitado asiste a sus libertos de cerca. De modo que aunque sean víctimas de la tentación, escúcheme, no permita que la tentación conozca tu debilidad. No permitas que la tentación conozca tu debilidad. No permitas que la tentación conozca el tacón de Aquiles. No lo permitas. No permitas. No vayas a lugares donde sabe Satanás que eres débil. No frecuentes aquello. No estés a solas con alguien que tú sabes que eres débil. No lo esté. No des lugar al diablo en nada. Cuida tu salvación. Guárdate para Dios. Camina con Dios. Sé fiel al Señor. Obedece al Señor. No obedezcas a esta materia orgánica. Esto trae muerte, trae dolor, trae tristeza.
No camines hacia el pecado. Guárdate del pecado. El Cristo resucitado asiste a sus libertos de cerca. De modo que aunque sean víctimas de la tentación y ataques del diablo, no caigan. Y si lo hacen, se levanten de nuevo, dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice que es preciso velar por causa del enemigo. El Calvario, además de liberación, es preservación. No ser victorioso solo una sola vez, sino que se sigue triunfando. Por eso el apóstol San Pablo escribe a los Corintios capítulo 10 verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Fiel es Dios, que no dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Escuche, la victoria de Cristo no os exonera de las batallas, sino que nos garantiza la victoria en ella. Y es el apóstol San Pablo escribiendo a los romanos desde la prisión. Escribe Pablo en Romanos capítulo 8 versículo 37, dice la Biblia: antes en todas estas cosas somos más por medio de aquel que nos amó. Antes en todas estas cosas somos más. Dice, hay una lista, dice: ni la muerte, número 1, número 2, ni la vida, número 3, ni ángeles, número 4, ni principado, número 5, ni potestades, número 6, ni lo presente, número 7, ni lo porvenir, número 8, ni lo alto, número 9, ni lo profundo, número 10, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos más que vencedores. Mire, el que aparentara ser el más grande fiasco de la historia, hablando del Calvario, terminó siendo la más grande victoria. Cristo en la cruz. Los dividendos del Calvario son altamente generosos. Así que en esta tarde las consecuencias del Calvario son: hay generosidades para usted y para mí. En esta tarde estén sobre sus pies. ¿Hay alguien aquí en esta tarde que haya caído de la gracia de Dios? Levante la mano, yo quiero orar por usted. Alguien que venga aquí al altar en esta hora. Alguien que haya caído de la gracia, que se haya deslizado sus pies de la gracia y quiera reconciliarse con Dios. Hay un altar aquí en esta tarde. Alguien que necesite fuerzas espiritualmente, ven al altar. Alguien que necesite salvación en esta tarde, dobla tu rodilla delante de Dios, o arrodíllate aquí como quieras. Ya estás acá. Alguien que quiera reconciliarse con Dios en esta tarde. Alguien que necesite fuerzas espirituales. Percibo en el poder del Espíritu que Dios está aquí en esta tarde. El Calvario es la máxima expresión del amor de Dios, porque de tal manera, yo no sé dónde están los pentecostales aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esté sobre sus pies, vamos a orar por estos. Vamos a orar por ellos. Aquí hay personas reconciliándose con el Señor en esta hora.
Alguien necesita fuerzas espirituales. El Señor está aquí en esta hora. Vamos a invocar a Dios. Habla con Dios en esta hora. Pide perdón al Señor. El Calvario trajo salvación, trajo liberación, trajo vida eterna. Los efectos del Calvario. Gracias a Dios y al Calvario. Si no hubiera visto Calvario, no había visto Pentecostés. Gracias al Calvario estamos aquí. Somos el producto del Calvario. Padre Santo. Por el poder del Espíritu. Por el poder de la palabra. He aquí esta joven delante de ti. Hay lágrimas en sus ojos, Señor. Oh, soberano. Toca el espíritu. Toca el alma, Señor. Trata con ella en esta hora. Levántala, restáurala, perdónala, recíbela en tus brazos. Hay un gemir dentro de ellas. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Los dividendos del Calvario son altamente generosos en el nombre de Jesús.